Amados hermanos, hoy continuamos con la lección número 9 de Conociendo a Dios. Bienvenidos y les pido que tomen sus Biblias. Vamos a abrir en el libro de Génesis. Recuerden que en la lección 8 nosotros vimos la rebelión de Satanás y que el problema principal fue su orgullo, el querer ser como Dios. Ahora él sigue queriendo ser como Dios, pero eso no cambia quién es Dios, que Él es soberano, Dios todopoderoso, no hay nadie que pueda estar sobre Él, y Dios eh, juzga el pecado, y juzgó a Satanás, sentenciado a la separación eterna en el infierno, y posicionalmente Dios ya le ve ahí, ¿sí? Ahora, llegamos a este capítulo 9 de Conociendo a Dios, donde vamos a ver cuando Adán y Eva pecan, ¿sí? Y el título de esta lección es Adán y Eva desobedecen a Dios. Pero vamos a enfocarnos el día de hoy en por qué hicieron eso. La respuesta es por la incredulidad. Ahora, miren conmigo en Génesis capítulo 2 y veamos desde el versículos 16 y 17. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, em, recuerden que no solamente Dios puso todo lo necesario, todo lo que Adán y Eva podían necesitar, sino que entre Adán y Eva tenían ellos armonía. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos no se avergonzaban el uno al otro. Miren, por ejemplo, los versículos 23 hasta el 25 dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Para este punto, Adán conocía a Dios, no conocía a Eva, pero porque conocía a Dios, lo que le conocía de él, sabía que todo lo que Dios hace bueno y recibió a Eva con ese nombre, dándole su propio nombre, diciendo ella va a ser varona de mí, sí, mío, sí, porque del varón fue tomada. Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, que es un solo organismo, un solo ser. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y esto es algo muy importante porque había armonía entre ellos. Ahora, ambos eh, eh, estaban bajo la autoridad de Dios, conocían a Dios, podían comunicarse con Él. Pero recuerden, Satanás todavía quería seguir siendo Dios o quería ser Dios y odia todo lo que Dios ama, ¿sí? Y el hecho de que aquí en esta lección vamos a ver cómo Satanás quería que el hombre sea condenado y se vaya al castigo eterno, solo nos deja ver cuánto Satanás todavía tiene ese deseo de ser Dios, pero no puede, si no puede hacer eso. Ahora, fíjense conmigo en Génesis capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6 y, y, y aquí vamos a ver algunas características del engaño, ¿no? Pero la serpiente que era astuta. Ahora, aquí es algo muy importante, ¿no? A este punto, en este punto, Adán y Eva, mm, aunque sabían lo que está bien y lo que está mal, porque Dios les dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjense en el versículo 16, dice del capítulo 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Sí, Em,
Adán y Eva conocían lo bueno y conocían lo que no debían hacer. ¿Sí? Básicamente para ellos era el depender en Dios. ¿Sí? Entonces, ellos nunca habían experimentado el mal, jamás habían experimentado el mal. Lo único que habían experimentado es la bondad de Dios, su amor, el poder estar, eh, por ejemplo, para Adán, el recibir el regalo de su esposa como lo mejor. Conocía a Dios, conocía de esa parte a Dios, hasta ese punto, ¿no? Pero fíjense aquí algo muy importante que vamos a ver. Satanás am, em, usa a la serpiente o él habla a través de la serpiente, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sí? Y para este punto, Eva estaba en un estado de inocencia que no conocía el mal y vemos que ella no se sorprende de que la serpiente hable, ¿sí? Y dice, dijo la mujer, perdón, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, lo cual es una mentira. Básicamente está diciendo, em, está torciendo la verdad, torciendo lo que Dios les dijo, que dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Satanás dice lo completamente lo correcto, completamente lo opuesto, y en eso, al hacer eso, dice que Dios es mentiroso, ¿no? Vamos a ver cómo hace. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, lo cual no dijo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Básicamente estaba diciendo, Dios es mentiroso, no te va a pasar eso. ¿Sí? Y acuérdense, siempre Satanás tiene el mismo motivo, el mismo propósito de engañar, de mentir, de matar, de destruir, ¿sí? Y en ese deseo de tomar el lugar de Dios, que es imposible para él, quiere que todo hombre se pierda, que esté separado de él, que recibe el castigo que él se merece. ¿Sí? Estas mentiras y engaños de Satanás están en una mentalidad humana, mundana, separada de Dios, que ve la vida no a la luz de la palabra, sino a la luz de un pensamiento humano, separado de Dios, pecador, muerto espiritualmente, que lo único que busca es la exaltación del hombre, ¿ya? Y de muchas maneras se lo puede ver en la televisión, en la misma, en la religión, ¿sí? En los religiosos es en base a cuánto ellos o cuánto la religión te manda a hacer para tratar de llegar en tus propias fuerzas a Dios con tal que no creas o no descanses en lo que Dios ya ha hecho. Una falsa enseñanza también va de acuerdo a las mentiras de Satanás. Y miren, por ejemplo, conmigo lo que dice segunda a los Corintios, capítulo 11 y los versículos 13 hasta el 15. Segunda a los Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sí? Y ese es el modo de operar, ¿sí? Ahora, el problema de esto que, que, que nosotros vemos es que una mentalidad como la de Satanás, que no quiere lo que Dios quiere, o no quiere someterse a la autoridad de Dios, piensa que sabe más que Dios y rechaza lo que Dios quiere. Ahora, regresen conmigo a Génesis, capítulo 3, y vamos a leer de continuo hasta el versículo 6 para ver lo que pasó. Dice el verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si recuerdan, el pecado de Satanás fue su orgullo de querer ser como Dios, y aquí introduce lo mismo, quiere que el hombre caiga en lo mismo, querer ser como Dios. ¿Sí? Eso quiere decir el no tener una autoridad, el gobernarse por sí mismo, el ser autosuficiente, el no tener que decir Dios, te necesito. Básicamente eso es lo que estaba pasando y eso es lo que quiso, es el orgullo que rechaza a Dios y quiere gobernarse a sí mismo, no quiere la autoridad de Dios, porque no le conoce, porque no le cree, porque no sabe lo que es de él, porque por incredulidad rechaza su amor. Entonces, dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí exactamente fue lo que pasó, que el hombre murió espiritualmente. Ahora, Eva fue engañada. Ella fue engañada por su falta de conocimiento de Dios, por no conocerle a Él. Fue engañada y dudó y no creyó. Ahora, Adán deliberadamente eh, escogió, más bien dicho, deliberadamente no creyó a Dios. El problema o el pecado no es la desobediencia, sino la incredulidad que nos lleva a la desobediencia, en la incredulidad de lo que Dios dijo. ¿Sí? De todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y eso es exactamente lo que pasó. Eva fue engañada y comió. Adán no dijo a Eva, no hagas eso. Adán deliberadamente comió, sabiendo él lo que Dios había dicho. Porque vemos en el versículo 16 del capítulo 2 que esta instrucción fue dada a él. Y dice el verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y la muerte tiene tres aspectos. El aspecto de la muerte espiritual, ¿sí? Separados de Dios, ya no puede ver las cosas como Dios las ve, y ahora no puede ver las cosas como Dios las ve, sino ahora Adán y Eva, por haber no creído a Dios, desobedecieron, murieron espiritualmente, ya no veían las cosas como Dios las ve, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero el primer aspecto es la muerte espiritual, separados de Dios. La palabra muerte en la Biblia tiene que ver con separación.
La muerte física, que habla acerca de la separación del cuerpo con el alma y el espíritu, ¿sí? Ahora, el tercer aspecto de la muerte es la muerte eterna y es la separación eterna del hombre y Dios, ¿sí? Esos tres aspectos ganó el hombre el momento que no creyó a Dios y tomó del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no era una manzana, que no es el sexo como se enseña en algunas religiones que están equivocadas, ah, y más bien era la incredulidad de no creer a Dios, ¿sí? A la medida que nosotros conocemos a Dios es que podemos confiar en Él, pero a la medida que no le conocemos, vamos a confiar en nosotros mismos, en las circunstancias, en cualquier otra cosa, ¿sí? Em, eh, por esa razón, a la medida que no le conocemos a Dios, vamos nosotros a andar en incredulidad. Sí, no podemos confiar en Dios si no le conocemos. Es imposible confiar en Dios si no se le conoce. Y por esa razón, nosotros vemos lo importante de este estudio. Sí, entonces, fíjense por un momento conmigo que Adán y Eva pensaron saber mejor que Dios y pensaron que sabían lo que era mejor para ellos. Pero fíjense el resultado de esto y tal como Dios dijo que morirían, eso pasó, ¿sí? Fíjense cómo era ahora la relación entre ellos. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Si recuerdan, en el capítulo 2 al final vimos que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora conocieron, y eso es que experimentaron el mal, ¿sí? Antes sabían lo que estaba mal, pero nunca habían experimentado el mal. Ahora, después del pecado, murieron espiritualmente y ya estaban del lado del mal y pudieron ver el resultado de la maldad, que es del pecado, que es la separación. Se hicieron hojas de higuera, ya no tenían esa libertad de estar desnudos entre ellos, ¿sí? Porque el enfoque ya no estaba en Dios, sino el enfoque estaba en ellos mismos. Y por el pecado, todo afecta a todo, afecta al matrimonio, afecta a todo, absolutamente todo. ¿Ya? Entonces, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sí, algo muy importante aquí es que ellos trataron de cubrir su desnudez en lugar de decir, Dios, yo sé que tú eres todopoderoso y eres misericordioso, lleno de gracia. Esto es lo que hice, estoy mal, perdóname. En cambio, en lugar de hacer eso, trataron de ser aceptables en sus propios términos. Sí, y ese es el problema de la religión. Es el problema del hombre queriendo llegar a Dios a su propia manera. Sí, se hace delantales en sus propios esfuerzos, por sus propias obras, y no puede. Y dice ahí, se hicieron delantales. Entonces esto debía hacerles, según ellos, aptos o estar tranquilos para presentarse delante de Dios. Sin embargo, ahora su mente también fue afectada, ya no veían las cosas como Dios las ve y no le conocían a Él tampoco y tenían temor de Él. El temor, ese temor que surge por el pecado, por no ver las cosas como Dios las ve, por estar andando en orgullo, tiene que ver con temor al castigo.
¿sí? Pero ese temor tiene que ver con no conocerle a Dios, no conocer quién es Él. Em, Todo hombre en este mundo que no conoce a Dios, que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo, teme a morir, tiene miedo a la muerte, ¿sí? Mucha gente habla de Dios, pero cuando se le toca enfrentarse a morir, tiene mucho temor. Y eso es algo que se ha visto más claramente ahora hemos pasado ya 2 años después de una pandemia y todavía se ve ese temor a la muerte. Pero básicamente es temor a enfrentarse a Dios, a quien es justo y soberano, porque no le conoce, ¿sí? Pero una persona que conoce que Dios castigó el pecado en su Hijo Jesucristo, descansa en eso porque le cree, porque sabe lo que Dios ha hecho y no tiene temor a la muerte, porque ahora Él es un hijo de Dios, porque conoce que Dios ya le perdonó en su Hijo Jesucristo, le ha dado el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo que tenemos ahora podemos conocerle tal como Él es. ¿Sí? Entonces, el pecado, la incredulidad del hombre que resulta en desobediencia a lo que Dios dice, afecta y afectó al hombre tanto en su relación matrimonial como en cómo ve a Dios. Ahora ellos experimentaron el pecado porque estaban del lado del pecado, habían muerto espiritualmente. Esa es la prueba de la muerte espiritualmente. No cayeron físicamente muertos en ese momento. Sí, pero al ir leyendo las escrituras en el capítulo 5 nosotros vemos el tiempo que vivió Adán, sí, y Adán que fue creado para vivir para la eternidad, su cuerpo fue decayendo, sí. Ahora, más adelante vamos a ver esto, pero Dios promete la venida de un libertador y eso vamos a ver más adelante. Ahora, quiero leer lo que dice el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Si supuestamente las hojas de higuera debieron haber solucionado el problema del temor, no hacen eso, porque está basado en las fuerzas humanas, no está basado en lo que Dios dice. ¿Sí? Solamente una persona que conoce a Dios, que le cree, puede descansar y estar tranquilo. Ahora, eh, la incredulidad fue el pecado de Adán y Eva. Eva fue engañada, Adán tomó directamente negó lo que Dios dijo, no le creyó y por su falta de conocimiento pecaron. El pecado tiene que ver con ese orgullo de querer ser como Dios, de yo tomar decisiones, de ser independiente de Él. Sí, no se puede confiar en alguien que no se conoce y no podemos confiar en Dios al no conocerle. Sí, miren por ejemplo lo que dice Romanos capítulo 5 y el versículo 1, donde vemos aquí que el pecado, Romanos capítulo 5 y el versículo eh, 12, ¿sí? Dice Romanos 5:12. Nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esto habla acerca de Adán como padre de la raza humana. Sí, entró por él, sí, por esa incredulidad. Ahora, nosotros pecamos porque somos pecadores, no por, por el entorno, por la sociedad. No, es porque somos pecadores, porque nacemos pecadores, ¿sí? Herederos de esa muerte.
Ahora, pecamos también porque nosotros mismos queremos hacerlo. Por eso se necesita un poder sobrenatural, es Dios en el creyente, en la persona que confía en Él, que tiene por el Espíritu Santo, que le conoce a Él, descansa en la verdad y es Él el que nos permite vivir la vida cristiana. ¿Sí? Entonces, fíjense en algo muy importante que nos lleva al punto de este estudio y es el conocer quién es nuestro Dios. Vamos a ver en Jeremías capítulo 23 y el versículo 23. Sí, Jeremías capítulo 23 y el verso 23. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y fíjense también otro versículo que nos muestra que necesitamos conocer a nuestro Dios. Salmo 139, los versículos del 1 al 12. Salmo 139 y los versículos del 1 a 12. Oh Jehová, tú has examinado, me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere estrado, he ahí, he aquí, allí estás tú. Allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo que te son las tinieblas que la luz. Sí, no hay nada que pueda ser escondido para Dios. Entonces, o mejor le conocemos y vemos las cosas como Dios las ve y reconocemos que le necesitamos o andamos en incredulidad y no vemos eh, cómo Dios trabaja, no descansamos en cómo Él obra, ¿sí? Sí, cuando nosotros pecamos, nuestra tendencia natural es tener miedo y tratar de ocultarlo, lo mismo que Adán y Eva. ¿Sí? Pero otra vez, esto muestra que no le conocemos a nuestro Dios, que dudamos de Él, de quién es Él y cómo es su amor. Entonces, les animo a seguir estudiando cada viernes con nosotros de este estudio y a unirse a lo que Dios está haciendo en la iglesia, de ser discípulos que le conocen a Él, que viven por el poder de Él. Saludos, hermanos amados.